Bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Hablar en Podcast. Hoy quiero contar una breve historia de inicio. Estaba compartiendo con una compañera y me dijo, Ángel, hace 5 minutos atrás, me dijo, Ángel, el que no sabe para dónde va, ya llegó. Y eso me dejó muy reflexivo con relación a los temas que voy a tratar el día de hoy. El primer tema es el miedo. ¿Por qué el miedo nos domina? ¿Por qué el miedo me hace temblar? ¿Qué es el miedo? Cuando tengo que pararme en un escenario, cuando tengo que conversar con mi superior, cuando tengo que conversar con una persona que es muy importante. ¿Por qué el miedo me hace actuar a veces hasta como un estúpido? Todos hemos pasado por eso con relación al miedo. Pues fíjense, el miedo es un mecanismo que Dios nos puso a nosotros para que nosotros podamos accionar en momentos donde nuestra vida está en riesgo. El miedo se percibe en realidad por un peligro real y un peligro imaginario. El peligro real es donde mi vida está a punto de perderse, por ejemplo, de que estoy corriendo peligro. Por ejemplo, si aquí en este escenario donde yo estoy ahora entra una persona armada, inmediatamente ese mecanismo que tengo interno, ese miedo que siento, va a hacer que yo me levante de aquí, me mueva, salga corriendo. Algo yo debo hacer. Pero eso es producto del miedo. Si el miedo no estuviera en mi ser, entonces yo me quedara sentado normal y puedo perder mi vida. Existe porque hay un peligro real, pero ahora existe el peligro imaginario, que es el que nosotros nos creamos en nuestra mente. Y me sorprendió que en el medio de esa conversación con esa compañera, con esa joven, ella me decía, Ángel, cuando yo veo a nuestro máximo líder, a nuestra máxima autoridad, yo me pongo nerviosa, yo no sé qué hacer. Me topé con él en el ascensor y yo le pregunté a qué piso iba, Ángel, y yo sé a qué piso él iba. Como que se sintió presionada, mucho miedo. Y yo me puse a analizar eso y yo decía, el tema es, yo lo decía interno, no se lo dije a ella. Probablemente ella verá este episodio. Es que ella está viendo a la gente más grande de lo que son. Y donde ella está viendo un problema, yo veo una oportunidad. Porque ese máximo líder, esa máxima autoridad, también tiene el poder, ok, me puede mandar a cancelar, está bien, pero también tiene el poder de llevarme al otro nivel, llevarme a otro puesto ocupacional. Tiene el poder de hacerme crecer. Entonces, ¿por qué donde hay una solución yo debo ver un problema? Porque nosotros tenemos el miedo tergiversado. El miedo lo hemos tergiversado. Lo hemos puesto como que es malo y no es así. Es importante sentir miedo. Es muy importante el miedo para nosotros crecer, para nosotros defendernos. Ahora, lo que nosotros no debemos hacer es permitir que el miedo nos domine. Cuando el miedo empieza a hacerme frenar mis proyectos, a no presentarme en esa exposición que tengo delante del público, a no hablar en las reuniones, el miedo me está limitando. ¿Por qué el miedo me está limitando? Porque el miedo está creando en mí un monstruo que cree que no se puede equivocar. Y ese es otro de los grandes problemas. Nosotros queremos ser perfectos. Nosotros no queremos equivocarnos delante de los demás. Yo recuerdo que un compañero de colegio tuvo una exposición y los nervios lo hicieron, como quien dice, fracasar. Porque él tenía que decir belleza, la belleza. Y él decía la lleveza. Y todos nosotros nos reíamos, incluso el maestro,
Porque él no entendía, pero era que el miedo lo tenía tan dominado que él no se estaba dando cuenta que en vez de decir belleza, decía la lleveza. La lleveza y la lleveza hasta que el profesor le dijo, fulano, siéntese. Pero, ¿qué pasa? Esa fue una mala experiencia que él tuvo en el colegio. Pero simplemente fue una mala experiencia. Una mala experiencia no te va a hacer vivir menos. Tu mentalidad o nuestra mentalidad debe ser, en la próxima yo lo voy a hacer mejor. En la próxima yo voy a hablar de manera correcta. Yo me debo proponer superarme a mí mismo. Yo no tengo que superar a otras personas que hacen podcast de comunicación. No, a mí no me interesa eso. Yo tengo mis fortalezas, tengo mis amigos que me siguen, que me quieren, y tengo mi propia inteligencia y mi forma de comunicar. De hecho, yo no tengo ni siquiera que parecerme a nadie. Así que el miedo ya nosotros no debemos verlo como algo negativo. Es necesario sentir miedo. Antes de yo entrar aquí, tengo un poco de tensión escénica, porque hay cámaras, porque ustedes me van a ver en las redes sociales, porque este episodio va a salir. Pero ese pequeño miedo, esa tensión que yo siento es producto de que yo quiero brindarle lo mejor a ustedes, de que yo quiero llevar el mejor episodio de comunicación. Pero es un respeto a ustedes que yo le debo. Entonces ya el miedo yo no puedo verlo como algo negativo. No es negativo. Es como la sal. La gente ha satanizado la sal. En la República Dominicana nosotros decimos cuando a alguien le va mal en varias cosas, ese está salado o esa está salada. Mentira, la sal es buena. El exceso de sal, bueno, ya sí hay problema. Pero por la sal habían guerras. Busquen la historia y lo verán. Y todavía al día de hoy, esa carnita, ese cortecito sin esa sal, no es lo mismo, ni es igual. Entonces la sal es buena. El exceso de sal, eso es igual que el miedo. El exceso de miedo sí es malo, pero el miedo me ayuda a mí a yo prepararme mejor, a yo sentir esa adrenalina interna y a yo montarme en ese miedo y salir con él. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Así que el miedo vamos a echarlo a un lado. Si nuestro jefe nos toca estar en una reunión donde está nuestro jefe, en vez de yo ver que me van a cancelar, ahí yo debo ver una oportunidad para crecer en nuestra empresa, en la universidad, en el grupo social, en la iglesia. Hay gente que se come la Biblia, que ha leído la Biblia varias veces. Sin embargo, nunca se ha atrevido a levantarse a predicar o a decir algo. Y ese talento está ahí, esperando por ser usado. Y el miedo lo detiene porque, ay no, yo no puedo predicar y si yo me equivoco. ¿Y qué si te equivocas? ¿Cuál es el problema? Probablemente aquí ya yo me he equivocado varias veces y no pasa nada. No es verdad que me van a cerrar el canal por eso. No es verdad que ustedes no me van a seguir porque me equivoqué diciendo algo. Eso no es cierto. Entonces, el miedo es un motor que yo debo usarlo a mi favor. En todo debe ser un motor. Algo muy importante también, que yo sé que muchos de nosotros lo hacemos. Yo recuerdo que cuando mi abuelo estaba vivo, mi abuelo Ramón, en uno de sus cumpleaños, yo estaba muy joven. Digo, era un niño. Pero yo era el nieto mayor, soy el nieto mayor de todos. Y pues un familiar, un miembro de la familia, mi primo Gerardito, vino con una cámara y dijo, yo siendo un niño, dijo, como Ángel es el nieto mayor, debe decir algunas palabras. El arte de la improvisación, señores. Yo me frisé. Porque yo no estaba esperando eso, sobre todo en una cámara, toda la familia ahí. Y para decirle la verdad, ese es un recuerdo tan incómodo de mi vida que hasta se me borró de mi mente. No recuerdo qué dije, pero sé que lo que dije fue un tollo.
porque en la vida a nosotros nos toca improvisar. De hecho, esto es tan interesante que la vida misma es una improvisación. Porque fíjense que uno no viene la vida no viene con un manual que te dice, debes hacer esto, debes hacer lo otro. No, nosotros estamos día a día viviendo, cometiendo errores, aprendiendo de los errores. Así se ha escrito la historia y nuestra historia es así, porque la vida no viene con un manual. Nosotros tenemos que usar el arte de la improvisación. El problema de nosotros los dominicanos y de los latinos es que a nosotros nos encanta improvisar. Y ojo, en la improvisación está el peligro, porque sabemos que esa reunión está pautada para las 2 del día de mañana, pero nosotros no nos preparamos. Nosotros, eso yo allá digo algo. Ay, mamá. ¿Qué situación? No, yo allá busco algo y lo digo. No debe ser así. Se improvisan las palabras, pero no las ideas. Porque hay mucha gente que quiere que las ideas, los libros de textos, el conocimiento le llegue de un pronto. Pero si no se ha dedicado a estudiar, a prepararse, eso es algo imposible. Primero me preparo y luego entonces rompo en la oportunidad que me den. Pero nosotros los latinos somos todo lo contrario. Nosotros vivimos improvisando. Y no es así. Si usted va a una conferencia por ejemplo, del cáncer de mama, por ejemplo, ya usted debe ir preparando un bosquejo mental por si acaso algún gracioso se le ocurre decirle a usted que se levante y que diga qué le pareció la conferencia o la charla. Si usted sabe que usted va para una capacitación de comunicación, de oratoria, de historia, de lo que sea, usted debe ir con un estudio previo, una preparación previa. Porque si no, entonces probablemente usted pase una vergüenza. Voy a dar brevemente, voy a dar lo que es una técnica para un bosquejo mental. Lo primero que ustedes deben tener en el arte de improvisar es el tema. Si están en algún lugar, ya sea una reunión, lo que sea, del partido, de la iglesia, de lo que sea, esa reunión o esa charla o esa conferencia debe tener un nombre. Debe tener una idea principal. Entonces, por ahí usted debe iniciar por la idea principal. El cáncer de mama, la idea principal, ya usted la tiene, es el tema. Lo segundo es, entonces, contar una breve historia del cáncer de mama, de algún pariente, de algún amigo, de algún conocido. Y tercero, terminar con una frase célebre para cerrar. Usted no tiene que durar 5 horas hablando, porque hay gente que cree que hablar mucho es lo correcto y no es así. Lo mejor es ser breve y preciso. Breve y dar en el punto. No es durar media hora hablando como hace muchísima gente, que al final no dice nada y cree que se la roban. No, vamos a ser breve y que la gente quede con deseos de seguir escuchándome. Entonces, me invitaron a una conferencia. Inmediatamente me llegó la información por el WhatsApp de esta conferencia del cáncer de mama. Me interesó muchísimo, porque yo estoy rodeado de mujeres. Primero, mi madre, mis hermanas, mis abuelas, mis tías, son mujeres. Y como mujeres me duelen. Por eso yo estoy aquí para saber cómo se puede prevenir eso. Pero aparte, conozco a la madre de una amiga, una mujer lúcida, una mujer que vivía una vida extraordinariamente feliz. Pero en un momento determinado, cáncer de mama. Y qué triste fue la historia en ese momento. Gracias a Dios
con el seguimiento con los doctores, se pudo erradicar ese cáncer, pero se pudo prevenir antes. Por eso yo estoy aquí, porque yo quiero aprender de cómo prevenir el cáncer de mama. Y hay que luchar por las mujeres, porque las mujeres son el 50% de la población mundial y responsables de que el otro 50% estén aquí. Son el regalo más maravilloso que Dios ha dado. Muchas gracias. Y ya, brevemente, un bosquejo mental sobre improvisación. Pero primero, yo tengo que aprender a hacer ese bosquejo mental. Pero yo saber esos datos es producto de lectura. Ese nivel de fluidez debe ser a través de la preparación. Así que no dejen que el arte de la improvisación, o no dejen que la improvisación se haga parte de ustedes si no es con arte. Si vamos a improvisar, tiene que ser con arte. Impactar cuando se haga. Pero primero hay que prepararse. Hay que estudiar, hay que tener documentación en la mente para nosotros poder trabajar con arte. Otro tema que es la entonación. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que están en lugares donde la gente habla tan alto que uno sale corriendo. Me pasó que me invitaron a mí a una iglesia una vez, quiero hacer esta historia, y una mujer le tocó predicar. Y la mujer tenía un nivel de profundidad extraordinario. Un nivel de profundidad. Hacía unos análisis bíblicos interesantísimos. Pero resulta que su nivel, su entonación, el volumen de su voz me hizo salir antes de tiempo. Porque hablaba tan alto, tenía una entonación tan alta que a mí me empezó a doler la cabeza. Y después que yo no sabía que wow, pero ¿qué dolor de cabeza yo tengo? ¿Y qué será lo que pasa? Después que yo salí, fue que yo entendí que ella estaba hablando tan fuerte que eso me estaba haciendo daño, me dolía la cabeza. Hay que tener el suficiente sentido común para variar la entonación. Y además, resulta que cuando la gente habla con una entonación, uno sabe si está molesta o no. Hay gente que me habla que yo sé si está molesta por la forma en que me lo dice y por su entonación. Así que nosotros debemos manejar el tema de la entonación. La entonación embellece lo que digo. Yo puedo corregir a una persona sin tener que humillarlo. Yo puedo cancelar a una persona sin tener que humillarlo. Yo puedo motivar a una persona sin tener que hablarle de una forma grosera, dura, para que crea que la vida, para que se esfuerce. No. Yo tengo que cuidar mi entonación. Obviamente, la entonación es, por ejemplo, como las canciones que a nosotros nos gustan. La mayoría de los artistas empiezan con un tono y en medio de la canción suben, bajan, un tono intermedio. Porque no hay una monotonía en un solo tono, no se puede. Es como en las películas, te dan de todo un poco. Te dan acción, te dan amor, te dan un poco de comedia, de todo un poco. Entonces, así debe ser nuestra entonación. Imagínense en una conversación, como yo conozco personas que no se puede tener una conversación con ellas. Porque hablan tan fuerte que el que pasa cree que es que se está discutiendo y no es así. Es que hablan muy duro, hablan muy fuerte y eso le hace daño a mis oídos. Entonces, dicen por ahí que cuando uno habla duro es porque se le acabaron los argumentos y ya uno lo que quiere es pelear, como dicen por ahí. Ya lo que hay es problema y no debe ser así. Entonces, estos temas son interesantes porque si nosotros queremos crecer, si nosotros nos queremos desarrollar,
Si nosotros queremos lograr impactar donde quiera que nosotros estamos, tenemos que manejar el arte de la improvisación. Porque hay oportunidades que solamente se dan improvisadas. En un momento determinado, la vida no te la va a poner otra vez. Y si no sabes improvisar, probablemente no consigas ese ascenso. Probablemente no cierres ese negocio. Probablemente ese cliente no te dé una segunda oportunidad. Probablemente esa pareja no te dé una segunda oportunidad. Entonces, hay que saber improvisar. Y lo otro es saber manejar el miedo. Dejen de ver la gente más grande de lo que son. Son seres humanos igual que ustedes. Hombres y mujeres igual que ustedes. Nuestra vida no depende de esas personas. Nosotros podemos salir adelante. Cuando nosotros dejemos de ver la gente más grande de lo que son, entonces vamos a poder hablar. Vamos a poder expresar nuestras ideas. ¿Cuál es el miedo? Lo más que puede pasar es que te cancelen. Y tú no naciste en ese trabajo. Tú no naciste en ese trabajo. Probablemente tú lo que tienes son 2 años trabajando ahí. Es decir, que todos los años de tu vida lo estuviste sin ese trabajo. Probablemente llegue otro. No podemos tenerle miedo al miedo. No podemos tenerle miedo al miedo. Eso es muy importante. Hay que pisar el miedo, hay que salir adelante, salir con todo y esa molestia que le da a uno en el estómago, porque no es fácil lanzarse, pero hay que hacerlo. Es obligatorio. El crecimiento requiere sacrificios, pero nosotros no queremos. Queremos estar ahí en la comodidad, estar muy cómodos. Pero es difícil crecer desde la comodidad. Pónganse a pensar en esos grandes hombres, en esas grandes mujeres que han trascendido en la vida. ¿Cómo lo lograron? En la conformidad, en el confort, detrás. No, fue fracasando. 1 y 1000 veces fracasando. El éxito es ir de fracaso en fracaso hasta lograrlo. Thomas Alva Edison, ahí está, esa bombilla que se ve aquí. Fracasó 1000 veces y en una lo logró. Así que para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes este conocimiento, poder compartir con ustedes mis ideas en el arte de hablar podcast, que va a ser un centro de consulta. Habrán otros canales, habrán otros podcasts donde ustedes van a relajarse. Aquí ustedes van a aprender técnicas para poder seguir desarrollándose en la vida. Eso es lo que yo busco. Y recuerden que si el individuo se planta indómito en sus principios y allí permanece, el mundo inmenso vendrá a él. Muchas gracias y esperen el próximo episodio.